El siguiente video es una historia ficticia, sobre criaturas ficticias en un mundo ficticio. Si te es difícil separar la realidad de la ficción, tal vez este video no sea para ti. La comunidad Fluffy repudia totalmente el maltrato a cualquier ser viviente real, pero apoyamos la total erradicación de la plaga Fluffy. Fluffy Historias. Hola, les traigo un nuevo video para el canal. Sí, eso. Sigamos con el video. Un agradecimiento especial a todos aquellos que aún le tienen fe a este pequeño y humilde canal de YouTube. En especial a mis mecenas en Patreon. Y a mi heroico y único miembro del canal, Noael Aldair, quienes con su apoyo me motivan a crear más y mejor contenido. Muchísimas gracias. Hoy les presentamos Toy hace lo mejor que puede. Historia escrita por Ace, traducido por Emiliano Millán. Toy rebuscaba entre los matorrales del bosque, como hacía todos los días. Era una Fluffy naranja completamente desarrollada, de color uniforme, aunque su pelaje estaba muy enmarañado, con ramas, hojas y barro. Toy mordisqueaba bayas y escupía las que estaban amargas. Aplastaba las setas para ver si soltaba alguna sustancia nociva. Cualquier insecto era presa válida, ya que necesitaba mucha comida. Trotando de vuelta al nido que compartía, le presentó a su madre la cacería del día. Una colección de raíces de horrible sabor, unas cuantas flores bonitas y un saltamontes que valientemente había aplastado con su pezuña. Su madre era una Fluffy que se veía muy enferma. Era anaranjada como su hija, aunque tenía una crin y cola verde. Mamá Pumpkin, Toy tajonumis. Pumpkin miró a su hija, pero no dijo nada. Solo empezó a masticar la raíz que tenía cerca de su cabeza. No tenía buen sabor. Toy lo sabía, pero su madre nunca se quejaba. Ahora rara vez decía algo. Antes había vivido con los humanos y solía hablar mucho de ello. Había bautizado a todos sus potros con nombres relacionados con sus cosas favoritas. Toy, TV, Tiempo Brillante y su mejor bebé, al que llamó Sketty. Al final, solo quedaban ella y Sketty. Sketty estaba allí, como siempre. Rara vez se movía, salvo para dar unos saltos inútiles. Era una bola de pelo azul y naranja, increíblemente obesa, y lo único que hacía todo el día era lactar de su madre, la cual tenía que comer constantemente para mantenerlo con vida. Mamá, bebé, bebé ama mamá. Mejor bebé tiene lechitas y muchos abrazos. Le decía con voz ronca al semental, que estaba prácticamente pegado a sus pezones. Sketty siempre chillaba y piaba, y hacía apestosas popós. No había nada que alguien pudiera hacer al respecto. Así que el montículo crecía cada vez más, y el olor era horrible. Pumpkin solo se giraba ligeramente para permitir que creciera aún más, y Sketty se revolcaba inútilmente sobre su vientre detrás de ella. Mam Sketty. Puede que fuera gordo, apestoso e inútil, pero Toy no quería que se fuera. Era muy difícil pensar en lo que haría su madre si eso sucediera.
La yegua le acarició con el hocico y el bebé sensible giró ligeramente la cabeza para chupar la punta de su oreja durante un momento. Era lo más parecido a una muestra de afecto. Era difícil mantener con vida a dos Fluffys adultos, sin incluirla a ella misma, pero Toy volvió a salir en busca de comida y traer todas esas flores bonitas, hierba verde, bichos y gusanos que se arrastraban. Sin embargo, sabía que tenía que volver antes de que anocheciera. Finalmente, el sol comenzó a ponerse y Toy regresó al nido con una nueva colección de cosas para comer. Se las dejó a mamá y volvió a mirar a su hermano. Ahora solo era cuestión de tiempo. Había otro miembro de esta familia que solo regresaba al anochecer. El malvado papi, quien regresaba trotando al nido con aspecto de estar bien alimentado. Era un alicornio rojo brillante que agitaba sus alas inútiles como para presumir. Vivía con humanos durante el día, pero salía por la noche a visitar el nido. Toy lo odiaba. ¿Amiga especial aún tiene a tonto bebé? Miró con desprecio a mamá Pumpkin y a su no tan pequeño bebé especial. La mamá de Toy ni siquiera levantó la vista del mugriento suelo. En vez de eso, se dedicó a masticar flores, mientras graznaba la canción habitual de su hijo. Mamá, mamá, bebé, bebé, mamá, mejor bebé tiene lechitas y muchos abrazos. Él solo volvía al nido por una cosa: tomar la cola de Toy y tirar de ella hacia atrás para montarla. Abrazos especiales para tonta yegua. Ella no podía hacer nada para defenderse, ni huir. Sentía como su cuerno la atravesaba mientras le daba malos abrazos especiales. La yegua sabía que esa era su razón de existir. Las lágrimas corrían por su rostro mientras su malvado padre le hacía daño como siempre. Al final, él terminaría dejándola tendida en el suelo. A pesar de que el semental tenía comida en casa, eso no le impedía trotar hasta allí para robar lo poco que quedaba de los restos que Toy había recogido antes. Mados Numis no saben lindo. En lugar de dejarle las sobras a las yeguas para que se lo pudieran comer, el semental levantó su cola y las cubrió con malas popós. Volvió junto a Toy y la agarró por la crin con los dientes, sacudiéndola de un lado a otro. Da mejores énfasis a Wex. Toy miró a Sketty, que chirpeaba y pipiaba. Tal vez Smarty debería dar énfasis a tonto bebé. Esa era la amenaza de siempre. Si Toy no cumplía con lo que él pedía, le daría malos dolorcitos a su hermano, pisaditas, mordisquitos y los peores abrazos especiales que le harían mucho daño. Por eso ella no huía, ni hacía nada al respecto. Debía cuidar a su hermano y a su madre. El semental usó a la yegua toda la noche, como en todos los tiempos oscuritos. Cuando ella despertó, su papi monstruo estaba dormido. Adolorida y cansada, acarició a su hermano y salió a buscar comida de nuevo. Todo lo que podía hacer era seguir adelante, porque Toy hace lo mejor que puede. Y ese ha sido el video del año. Ok, sí, lo sé, prometí una cosa y no estoy cumpliendo, pero en mi defensa diré que estoy demasiado ocupado forjando dos personas de alto valor en el futuro. Así que, bueno, una con otra, ¿no? Fuera de bromas, bueno, que lo de antes no era broma, porque sí lo estoy haciendo.
muy aparte de eso, bueno, mi intención sí es hacer los videos. Si se dan cuenta, este video ha tenido, digamos, un poco, el dibujo ha sido mucho mejor que en otras ocasiones, y eso es porque, bueno, tal cual él dice el título, esto es una comisión para un comisionador, si se puede decir, sí, bueno, para un cliente anónimo. Y bueno, necesito dinero, debo vivir. No, la cosa es que sí quiero hacer, pero cuando, por ejemplo, quería intentar hacer un video con lo mejor que pueda. Quería hacer un video con lo mejor que puedo actualmente. Y bueno, en base a eso ya proyectarme, ¿no? Así que creo que este es uno de los mejores trabajos hasta el momento que he hecho. Debo aprender mucho más sobre encuadre y animación porque creo que estoy fallando bastante en eso. Pero es un buen comienzo, ¿no? Un buen comienzo de año también. En este video lo he estado preparando desde hace varios meses y bueno, pude haberlo terminado también hace varios meses, pero créanme, se me ha dificultado mucho. Y bueno, no sé más que decirles, estoy retornando de nuevo a los lives. Bueno, quiero que este año sea mi año como artista, no solamente de Fluffies, una vez más digo, en general, quiero ir más allá de... ¿Ok? Y bueno, espero que estén conmigo ayudándome. Y bueno, compartiendo lo que hago, ¿no? En fin. Bueno, eso sería todo de momento. El siguiente video tal vez no sea tan elaborado porque quiero hacerlo en el menor tiempo posible. Para cumplir lo que les dije. Así que voy a escoger una historia un poco más... un poco más, digamos, tranquila. Aunque esta historia también era pequeña, pero le he metido bastante dibujo. Pero en la siguiente historia no va a ser tanto así, así que no esperen la misma calidad. Porque si esperan la misma calidad van a esperar mucho tiempo, ¿ok? Bueno, ya me estoy alargando demasiado. Eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí. Los amo, los quiero, muchachos. Adiós. Hasta el próximo video. Momento. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme a seguir creciendo, dándole like, compartiendo y comentando. Acompáñame en los directos todos los fines de semana, donde hago cosas en vivo, charlamos y compartimos ideas. Ayúdame a crecer siguiéndome en cualquiera de mis redes, o si tienes una necesidad enfermiza para apoyarme, puedes convertirte en miembro del canal o ser mecenas en mi Patreon, para así obtener beneficios especiales. Conmigo será hasta el próximo video. Adiós.